Señores, un hecho que seguramente va a hacer recordar el año 2014 en nuestro país ha sido la aprobación de algo que a su vez ha merecido los comentarios y sigue mereciendo los comentarios a nivel internacional, ¿verdad? Una experiencia, ha dicho nuestro presidente, la regulación del mercado de la marihuana en nuestro país. Ustedes saben que la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ha señalado que, dada la importancia de este tema, la importancia que además tiene para nuestra comunidad, los psiquiatras no han querido estar ausentes de dar su opinión al respecto. Nosotros hemos tratado en estos días de conversar con, por ejemplo, gente que nos diera su opinión desde la otra vereda, desde la vereda concretamente de las autoridades que han llevado adelante esta iniciativa, pero no queremos estar ausentes concretamente de aquello que tiene que ver con la visión científica de qué es lo que pasa con el consumo de marihuana. Yo les contaba una anécdota hace pocos minutos en el comienzo del programa, a las 8 de la mañana, más específicamente cuando anunciamos esta nota. Les decía que en un reciente programa de Mirta Legrand veíamos allí a un actor muy conocido, Diego Peretti, que en su momento había confesado que fumaba de vez en cuando marihuana, y ante la pregunta que le hizo la conductora del programa, Mirta Legrand, el actor, que es además médico psiquiatra, señaló que efectivamente de vez en cuando fumaba en circunstancias especiales marihuana, consumía marihuana, pero que la marihuana no debía asustarse la conductora, más o menos eso fue lo que le dijo, ya que la marihuana era una droga similar a la que tenía Mirta Legrand a su lado, al lado de su plato, que era una copa de vino. Estamos en línea con la presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Cecilia Idiarte Borda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias por invitarnos siempre a participar. Nos importa mucho la opinión de ustedes porque creo que a partir del conocimiento científico y de la divulgación del conocimiento científico en la comunidad es que podemos tener una idea bastante más clara de los efectos que produce la marihuana en los seres humanos. ¿Es cierto? Cuando tomamos una copa de vino, ¿estamos ingiriendo algo similar a un porro? Evidentemente, las dos son sustancias psicoactivas. ¿Esto qué significa? Que cuando ingresan al organismo van a actuar a nivel del sistema nervioso central. El tema siempre es el vínculo que nosotros ejercemos o tenemos con las sustancias. Si una persona consume un porro de marihuana una vez cada tanto, no va a presentar una dependencia a la sustancia. Si lo hace en un lugar cuidado, va a ser lo mismo que tomarse una copa de vino. Ahora, si yo tomo una copa de vino en todos los almuerzos, todos los días, voy a ser considerado ya para la Organización Mundial de la Salud, está definido así, que tengo un alcoholismo. Ajá. O sea, todo depende si yo me tomo una copa de vino de vez en cuando, cada tanto, en un lugar cuidado. Una cosa es tomarse una cosa es tomarse 20 copas, y otra cosa es la frecuencia, la regularidad. En ese sentido pasaría lo mismo con la marihuana. Si uno consume un cigarrillo de marihuana una vez cada tanto en forma ocasional, no le va a generar un problema de dependencia. Lo mismo que con el vino, no puedes subirte, manejar un auto o irte a trabajar, las mismas precauciones que uno tomaría en cuanto al alcohol. Claro. En ese sentido creo que fue lo que dijo el actor, ¿no? Sí, exactamente. Que me parece que eso es lo que él está diciendo. Los problemas se originan cuando existe una dependencia a la sustancia. Cuando todos los días al levantarme, cuando estoy en la parada del ómnibus para ir a trabajar, ya estoy fumando mi cigarrillo de marihuana, que eso lo vemos en la clínica todo el tiempo. La persona que durante todo el día está consumiendo. Y ahí habría que pensar y cuestionarse, ¿por qué necesita fumar todo el día? ¿Es que tiene un trastorno de ansiedad y se está automedicando porque piensa que la marihuana lo tranquiliza, por ejemplo? ¿O por qué? Porque se siente mal con su vida y entonces necesita fumar para tener otro tipo de sensaciones, digamos. Ahí me parece que hay que empezar a cuestionarse por qué fumo todos los días o por qué tomo alcohol todos los días. Bien. ¿Qué es lo que me está pasando que me lleva a
buscar en una sustancia un cambio, un efecto psicoactivo, para no poder afrontar mi realidad diaria, por ejemplo. Claro, doctora, quiere decir que no está mal ese símil entre un porro y una copa de vino. Igual son sustancias, la marihuana es una sustancia que se le llama más como distorsionadora de la realidad. El alcohol es una sustancia, en grupos son sustancias diferentes, no son similares en cuanto a sus efectos, pero yo creo que lo que quiso decir es, en cuanto a, bueno, también es una droga el alcohol, y sin duda, no nos olvidemos que en Uruguay el alcohol es la primer sustancia más consumida, ¿no? Claro. Y que más consecuencias sociosanitarias trae en las emergencias, conductas violentas, suicidios, homicidios, o lo que más se relaciona al alcohol. Pero también no nos olvidemos que la marihuana es la tercera droga más frecuente utilizada en la población general, porque está la nicotina, el alcohol y después la marihuana. Y lo importante con la marihuana es que el consumo cada vez se inicia en personas más jóvenes, en menores. Ajá. Y eso preocupa mucho porque lo que sí nosotros hemos dicho mucho en todas las veces que hemos salido a hablar, y eso nos preocupa mucho, la disminución de la percepción del riesgo que hay, y sobre todo en los adolescentes, esta sensación de que la marihuana es una sustancia inocua. Bien. Y eso sí es grave, eso es muy grave, porque ante el hecho ya que está, ¿no?, de que una ley se está regulando, sí, lo importante es salir realmente con una campaña educativa, sí, e informativa, que en la ley aparte está previsto, pero todavía no se ha hecho, sí, de concientización y de educación de realmente los efectos y los riesgos que puede producir el consumo de una sustancia. De hecho, acá en la ley, lo dice, ¿no? La Junta Nacional de Drogas estará obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas. Bien. Me imagino sobre todo marihuana, que esta ley es sobre la marihuana, ¿no? Para cuyo financiamiento, eso no importa el financiamiento. Pero digo, como que es importante, porque si no, lo que está pasando es esto, la disminución de la percepción del riesgo, que eso sí es grave. Bien. ¿Qué tipo de adicción, de condicionamiento de nuestra vida produce la marihuana? Hay quienes pueden controlar con cierta comodidad, cierta holgura, digamos, su gusto por fumar de repente marihuana, por consumir marihuana. Es fácil que esto se determine. Pienso, por ejemplo, que como aquellos que dicen, yo fumo un cigarrillo por día. Qué difícil que debe ser para los fumadores fumar un cigarrillo por día. Es decir, de una adicción, un gusto que algunos encuentran placer, otros encuentran estar determinados por esa necesidad de la nicotina, ¿no? De la ingesta de nicotina. Claro. ¿Qué produce es fácil de alguna manera controlarla, administrarla sabiamente? Y eso en realidad va a depender de la persona y de las características de la persona que lo haga. No es que se pueda decir así universalmente todo el mundo puede controlar el consumo. El tema es que la mayoría de las personas que tienen un vínculo problemático con las sustancias creen muchas veces que controlan ese consumo. Uh-huh. Y eso también pasa a ser grave. No, yo eso lo controlo. O sea, y esto pasa en las consultas con el alcohol, cuando uno pregunta alcohol y marihuana. Muchos consumidores tienen un consumo problemático de alcohol, un consumo problemático de marihuana y creen no tenerlo. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, en la marihuana, los síntomas de abstinencia o la dependencia pasa como más desapercibida y muchas veces se mezcla con otro tipo de síntomas, entonces es más difícil de diagnosticarla. En la marihuana tenemos dos tipos de efectos, los que son propios de la intoxicación aguda, eso que significa cualquier persona que consuma, los efectos que va a tener en el momento, y después los efectos que pueden ser a más largo plazo. Los de la intoxicación aguda, bueno, las personas, por ejemplo, fuman buscando una sensación de bienestar, de placer, pero esto conlleva también, con esta sensación que seguramente les da, conlleva una falta de coordinación, que esto es lo más, digamos, lo más complicado, por eso se va a medir
la marihuana, igual que el alcohol, en los conductores de tránsito, ¿no? Sí, sí. Porque hay una alteración de la coordinación, uno no puede fumar y subirse a trabajar en el 8º piso en la construcción, porque es peligroso, como tampoco se puede hacer con el alcohol. Sí. También en su uso crónico lo que vemos muchas veces es como una gran desmotivación, falta de concentración, desmotivación, que son cosas que se van viendo a largo plazo, y esto preocupa mucho en los adolescentes y en las personas jóvenes, que por ejemplo nos vemos en las puertas de los liceos, uno pasa y hay un olor a marihuana terrible, que están fumando antes de entrar a clase. Cierto. ¿Qué podrán entender estos chicos cuando entran a clase después de haber fumado? O sea, fuman y entran a la clase. O sea que la marihuana disminuye bastante la concentración, entonces, ¿qué podrán retener de la clase, ¿no?, que entraron habiendo fumando afuera? Claro. Entonces, me parece que todas estas cosas hay que empezar a controlarlas, ¿no? La concentración y la memoria, supongo. Y la memoria, sin duda, la memoria. Sin duda. Usted me decía recién que la marihuana produce una sensación de placer, ¿no? Se fuma buscando eso, una Ahí sensación está. de placer. Hay quienes dicen que encuentran bienestar, tranquilidad, calma, mayor placer en el sexo. ¿Todas esas cosas son así? Creo que les pasa en los primeros tiempos. Después muchas veces lo que se sobreagregan son también los efectos nocivos, digamos, como esto más de la apatía, que a veces tampoco a los usuarios les cuesta mucho ver esa cosa, pero tienen una desmotivación frente a los proyectos de vida, a realizar tareas. Pasa en los consumidores que fuman crónicos, ¿no? Que fuman muchos cigarrillos por día, y no en todos, pero se da muy frecuentemente. La gente que pasa a ser dependiente de la marihuana pasa a tener un consumo compulsivo, según ustedes han manifestado en alguna oportunidad, incluso en algún comunicado. Bueno, eso pasa también con el alcohol, eso pasa también con el cigarrillo. De alguna manera, podemos quitarle casi importancia si mencionamos ejemplos de esa naturaleza. En sí mismo, la dependencia a la marihuana convierte a un individuo ¿en qué cosa? ¿En un objeto precisamente de la marihuana, en un preso de la propia aspiración de tener satisfacción a través de la marihuana? Lo que significa tener una dependencia, o sea, habla primero de un vínculo de la persona con una sustancia, ¿no? Que la vida de la persona empieza a girar en torno a una sustancia, o sea, ya piensan en que tienen que ir a comprar para tener, que no se pueden quedar sin la sustancia, como que toda la vida de una persona, o ya saben en qué momento del día van a fumar o van a tomar alcohol. Pero la dependencia en general se define por la necesidad de consumir la sustancia, o cuando esta sustancia no está en el organismo, aparecen síntomas de abstinencia propios de la falta de la sustancia. En la marihuana muchas veces esto es, por el tipo de sustancia que es más difícil de diagnosticar, porque muchas veces los síntomas de abstinencia pasan más desapercibidos, se ve solo en consumidores crónicos, y tienen muchas veces que ver con más síntomas de ansiedad o afectivos, entonces muchas veces se piensa que es otra cosa o pasa desapercibido. Es más difícil de diagnosticar, pero se han diagnosticado y existen. De repente hay en otro tipo de sustancias que los síndromes de abstinencia son mucho más ruidosos. Claro. Eso va con la propiedad, de cada sustancia, no por el tipo de cada sustancia. Claro. Cecilia, es muy rebelde la marihuana a ser desechada por quien la consume. ¿Supone un cierto tratamiento muy especial? Supone un tratamiento como el tratamiento de todas las sustancias. Supone un tratamiento por un equipo interdisciplinario. No es un tratamiento médico solo, ni mucho menos. Necesita un abordaje psicológico, un abordaje médico, psiquiátrico, social, y un abordaje también familiar, ¿no? Porque cuando
nosotros decimos siempre que hay una persona que tiene un problema con sustancias, en general es el emergente de una dinámica familiar, ¿no? Y entonces es muy bueno que la familia participe en los tratamientos porque, bueno, hay que ver qué está pasando en esa familia también. Claro. De por qué esta persona emerge con un consumo de sustancias. Y en general, a nosotros nos gusta hablar también mucho de los vínculos que se generan con las sustancias. Entonces hay que ver, bueno, ¿por qué me estoy vinculando con una sustancia? ¿Qué problemática estoy teniendo? ¿Qué es lo que está pasando, no? Claro. Ahora, independientemente de esto, ¿verdad? Que parece, digamos, muy sensato, es decir, indagar qué es lo que pasa en el círculo de la persona. Pensemos en una persona joven, por ejemplo, en un adolescente, qué es lo que está pasando en esa familia, cuáles son las carencias. Sí. Pero también hay, y esto es pregunta, no una afirmación, factores psicológicos propios, vacíos espirituales propios que conducen a que una persona pueda ser consumidora y otras no. Sin duda, y también está en los adolescentes lo social. A ver, todo consumo, las causas son biopsicosociales. Está la presión de los padres también, en los adolescentes la búsqueda de sensaciones nuevas, de probar cosas o de transgredir, o sea, va todo junto, es un poquito de todo, digamos. Y lo importante es, por eso, puede quedar en un consumo ocasional, en haber probado y que nunca más consuman, o pueden los adolescentes engancharse en un consumo diario, que eso es lo que nos preocuparía. Porque bueno, si el consumo queda en algo ocasional, una vez cada tanto, muy de vez en cuando, el problema es cuando el consumo se torna habitual, y sobre todo en los adolescentes que tienen una vulnerabilidad neuropsíquica mayor, ¿no? Porque sí. El cerebro se está formando hasta los 25 años. Sí. Entonces, bueno, en esto la ley prevé que recién se va a poder comprar marihuana a partir de los 18 años. No se sabe qué va a pasar porque el consumo de marihuana en la clínica lo vemos a partir de los 12, 13 años. Ya hay chicos que están consumiendo. No se sabe qué va a pasar esto. Lo que a mí sí me gustaría transmitir, porque, por ejemplo, hace mucho tiempo hubo en un programa que salió un representante nacional, le preguntaron, bueno, ¿qué harían los padres si ven que su hijo está consumiendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, y se les contestó se contestó, ¿no? Que bueno, que sí, que los padres sería bueno que se registraran ellos en la farmacia. Y yo ahí digo, no, por favor, si un padre ve que su hijo está consumiendo, lo primero es sentarse a hablar con su hijo, establecer una comunicación, ver si realmente este consumo es problemático o no. Y bueno, y si tienen la duda de este consumo sea problemático, dirigirse a un centro de salud. Yo creo No registrarse en la farmacia los padres. Antes que nada, consultar para ver si este consumo amerita tratamiento o no lo amerita. Fue algo experiencial, propio de una etapa. Sí. ¿No? Entonces esto me parece importante transmitirlo, ¿no? Claro. Antes de ir a anotarse los padres a una farmacia, por favor, conversen con su hijo, establezcan una buena comunicación y, bueno, ante la duda de que el consumo sea problemático, consulten con algún técnico sí, ¿no? Yo creo que sí. Como padres, cuando hemos de su confianza hemos tenido a nuestros hijos con un dolor de estómago, hemos consultado al médico. Creo que aquí tenemos que ir al técnico competente, al médico competente, ¿no? Y ver y quedarnos tranquilos. Y bueno, si no es un consumo problemático, fue algo experiencial, como todos los adolescentes van a experimentar, pero uno se queda tranquilo de que la evaluación la hizo. Ahí está. Y de que no es otra cosa. Bien, pero pongamos que somos inexpertos en todos estos temas, que en realidad lo somos, y tenemos esa conversación con nuestro hijo, ¿verdad? Sí. Apenas de enterarnos. Vamos a tener siempre el temor, no vamos a tener los parámetros, no nos vamos a poder afirmar en conocimientos propios que da la experiencia, por ejemplo, en el pasado. Sí, por ejemplo, en el alcohol siempre uno ha tenido, ¿verdad? O un familiar, o un vecino, un amigo, alguien que ha tenido dificultades. Allí hay parámetros como que de alguna forma hay antecedentes que nos proporciona la propia experiencia. En este tipo de casos,
Si tuviéramos una respuesta positiva, por más que se nos diga que no sea problemático por parte del chico, por más que se nos diga que es ocasional, siempre vamos a tener la gran pregunta que nos vamos a plantear como padres, por lo menos me lo plantearía yo. Sí, sin duda. Yo cómo sé que esto es ocasional. Claro, siempre es bueno hacer la consulta. Lo que me parece que siempre hay que estar atentos es, bueno, es un adolescente que está rindiendo en clase, no tiene materias bajas, no falta, tiene buenos vínculos, no está irritable, no está apático, no se encierra 5 días seguidos y no sale de su cuarto. Bueno, hay que como que ver, hay llamadores que nos pueden poner en alerta de pensar, bueno, está pasando algo, ¿no? Pero bueno, me parece que el rendimiento escolar, ver los vínculos con los amigos, ver el carácter, ¿no? También. Sí. Son, llamadores, sin duda son alertas que uno tiene que estar, y bueno, y siempre una consulta nunca está de más. Bien. Esther de la ciudad de Paysandú nos pregunta nos dice que ella tiene ganas de hablar con sus hijos a pesar de que no ha tenido una experiencia que le permita sospechar que ellos están o no consumiendo, pero no lo podría asegurar. Le pregunta Cecilia, ¿cómo sería la conversación? ¿Cómo debería ser la conversación? Porque en estos casos hay algunas cosas que son muy importantes, sobre todo cuando se trata de chicos adolescentes. Las preguntas tienen que ser muy apropiadas, porque si no el chico las rechaza o miente. El adolescente miente en general, es decir, no siempre dice la verdad. Claro. Es decir, oculta, no sé si la mentira es el término adecuado, oculta de repente una situación por la cual está pasando, ¿no? Sí, a mí me parece que lo importante es tener una buena comunicación con el tema de la marihuana. Lo importante es como intentar establecer siempre una buena comunicación con el adolescente, ¿no? En todos los ámbitos de su vida, ¿no? Cómo le va en el estudio, cómo le va con los amigos o con las parejas, ¿no? Como siempre intentar tener una comunicación familiar y sin duda poder educar, poder, sentarse a hablar directamente de las sustancias que le preocupa, que ahora que se regula la venta de la marihuana, qué es lo que piensa el adolescente sobre este tema, porque una cosa que nosotros sí escuchamos mucho en los consultorios de los pacientes más jóvenes, pero ahora no importa, no pasa nada, se puede fumar porque la venta va a ser legal, y en realidad hay que devolverle esto al paciente. A ver, el alcohol también es legal y también hace daño, y tú tampoco podés tomar alcohol en ese momento porque tenés un uso problemático con las sustancias. El alcohol también lo tenés prohibido. Entonces no pasa porque la sustancia se venda o no se venda, pasa porque a ti te hace daño. Sí. ¿Ustedes creen que se van a enfrentar a situaciones sociales nuevas a partir de esta circunstancia? Claro, entramos en el campo de la especulación. Sí, esto sí que yo le cuento ya está pasando, de que como ya es legal, la vamos a poder fumar, y bueno, uno tiene que psicoeducar más, ¿no? En la consulta, si no tiene nada que ver que sea legal, tú no podés por tal y tal tema, porque a vos te hace mal, porque estás consumiendo todos los días, o porque tuviste un episodio psicótico hace 9 meses, entonces tú no podés volver a fumar, porque no todas las situaciones son los mismos. Hay pacientes que han sufrido patologías por el uso de crisis de pánico, por ejemplo, ¿no? O crisis de pánico o un episodio psicótico agudo. Entonces hay pacientes que seguro no pueden ni siquiera fumar ocasionalmente, ¿no? Porque bueno, hay pacientes que vienen por un consumo de otra sustancia y dicen, bueno, no, yo la marihuana una vez por semana o cada tanto voy a fumar, y bueno, es una decisión del paciente. Hay en pacientes que eso, uno dice, bueno, es una decisión tuya, tus riesgos son tal, tal y tal, pero hay en pacientes en que nosotros no le podemos, nosotros tenemos que decir, no, tú no podés fumar, porque a ti te pasó tal cosa y tenés un riesgo altísimo que si volvés a fumar, vas a volver a hacer otro episodio psicótico, porque tenés una alta chance. Entonces no todos los pacientes son iguales, ¿no? Sí. María del Carmen del Cordón pregunta concretamente si este es un tema exclusivo de los jóvenes
o si las personas, por ejemplo, que no han tenido hasta el momento la experiencia de la marihuana, si empiezan a tenerlo, tienen, digamos, los mismos riesgos que la gente joven, es decir, de adquirir el vicio, la adicción. La habituación, sí, Sí. Cualquier persona puede generar la habituación, sin duda. Ajá. Lo diferente de los jóvenes es que hasta los 25 años su cerebro se desarrolla, entonces las consecuencias son más graves, digamos, en cuanto al cerebro, al fumar la marihuana hay más consecuencias que en una persona adulta, lo cual no significa que la persona adulta no se pueda enganchar. Ajá. Totalmente. Tenemos pacientes grandes que consumen en forma diaria marihuana, ¿no? Sí. El embarazo. Sí, el embarazo. La situación de embarazo. ¿Qué significa también? En una primera instancia, alguien que no sabe nada de esto, neófito total, diría, bueno, no es bueno, como no es bueno fumar tampoco, ¿verdad? No, por el solo hecho, no, sin duda, nosotros en el embarazo consumo cero de sustancias. Con la marihuana no hay estudios científicos que avalen lo que son alteraciones teratogénicas del embarazo, pero sí hay una cantidad de estudios que muestran después alteraciones cognitivas en la escuela de los niños a más largo plazo. Ajá. Sí, nosotros siempre vamos a desaconsejar en el embarazo que se consuma ninguna sustancia. Bien, usted me no se consuma, ¿no? Claro, usted me decía recién que algunos de los efectos sociales nuevos ya los están percibiendo. ¿Eso se refiere fundamentalmente a la cantidad de pacientes o de consultas que tienen? No, sobre todo a los pacientes que tienen esta disminución del percepción del riesgo, ¿no? Ajá. Y esta ley, en definitiva, esta disminución de la percepción del riesgo ha aumentado. Y sobre todo en esto que yo le decía, ahora se puede fumar porque es legal, ¿qué importa? Y los riesgos no pasan porque una sustancia sea legal o no. El tema de regular pasa para regular otras cosas, pero siempre hay que tener la mirada de la salud, ¿no? Uh-huh. Lo que está pretendiendo la ley es regular otra cosa. Bien. Lo que pasa es que sí, esto tiene que ir de la mano de una buena campaña de educación, porque si no damos la impresión, lo que no se puede dar con esta ley es la impresión de que la marihuana es una sustancia inocua. Entonces el mensaje tiene que ser bien claro y único desde todos los actores responsables que participan en el tema. Hay que tener un mismo mensaje, porque si uno dice una cosa, otro dice otra, se genera un poco de confusión. Sí. Entonces, en este sentido es bueno ya empezar con una campaña, como se hizo con el tabaco, a ver, Ajá. ¿no? Sí. Con el tabaco la campaña fue excelente, fue una campaña en realidad restrictiva y dio sus buenos resultados. Ajá. Entonces, acá lo que hay que hacer es campaña de educación de los riesgos potenciales que uno puede tener cuando consume una sustancia, ¿no? Sí, sí. Que está previsto en la ley. Así que estamos esperando a que esto se ejecute, digamos, se pueda ejecutar. Bien. Una sustancia, entonces, peligrosa en su manipulación y en su control, y que debemos tomar en cuenta en el momento de esa decisión de consumir o no consumir, ¿no? Sí. Yo no sé si las sustancias son peligrosas o no. Creo que lo más peligroso es el vínculo que yo ejerzo con la sustancia. Todas las sustancias son complicadas. Sí. Todas, por eso. No hay una más peligrosa que otra. Porque eso también, por ejemplo, la pasta base es una sustancia que hace mucha eclosión, mucho ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes hacen todo por consumir pasta base y le sacan la plata a la madre y le roban la garrafa y entonces hace mucho ruido. Pero en realidad uno puede generar un vínculo tan grave con pasta base, con cocaína, con alcohol, con marihuana. Depende el tipo de vínculo que se tenga, ¿no? Esto es una cosa importante porque de repente hay una persona que tiene un consumo de marihuana que no es grave, pero hay otra que puede tener un consumo de marihuana que sea muy grave. Claro. Va a depender de las características y de la vulnerabilidad de cada persona. Claro, claro. Agradecemos a la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Cecilia Iriarte Borda. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, espero que haya sido claro. No, por supuesto que lo fue. Hasta muy pronto. Bueno, gracias. Adiós, Chao, adiós. hasta luego.